Muy buenos días, noches, tardes, en el tiempo en el que estén. En el día de hoy vamos a ver los periodos de la historia colombiana. El primer periodo que vamos a ver es el precolombino, que fue en el 10.450 a.C. Según evidencias arqueológicas, sabemos que los pueblos originarios llegaron al territorio americano desde el norte y el sur del continente. Todos estos fueron migraciones pues promovidas por los cambios climáticos, en especial la glaciación, debido a ese clima. Entonces, muchos de estos pueblos migrantes se mezclaron con más pueblos, que pues en su gran mayoría pues desaparecieron y dejaron pocas huellas en muy pocos pueblos o tribus indígenas. En Colombia se presentaron tres etapas arqueológicas. Entonces, esas tres etapas arqueológicas fueron: la primera, Paleoindio. En el Paleoindio pues sabemos que se presenta en la zona de Zipaquirá, Cundinamarca, Soacha y en el Salto del Tequendama. Aquí más o menos se encuentra una vida nómada. Se encuentran cazadores de mamíferos y se comienzan a elaborar armas, pero con piedras, y aparte de eso se comienzan a recolectar frutas silvestres. Ya tenemos el segundo periodo, que fue el arcaico. En el arcaico ya comienzan a aparecer cambios climáticos. Entonces mejora la recolección de frutos rojos y silvestres. Ya se establece la división social debido a el sexo y a la edad, pues para delegar el cumplimiento de las actividades especializadas. En estos tiempos sabemos que el anciano, o sea, la persona que tenía mayor edad, era el más sabio. En este caso, él era el que tomaba el poder o el liderazgo en el ámbito social, y así sucesivamente. Y quienes estaban a cargo de esto eran de sexo masculino. Ya el tercer periodo fue el periodo formativo. El periodo formativo abarca hasta el siglo XVI y se comienza a desarrollar muchísimo mejor la agricultura, la metalurgia que venimos a formar nuestras armas y inclusive implementos de trabajo con el metal. Tenemos la manipulación de cerámica e inclusive los tejidos. Comenzamos a domesticar animales y en nuestra agricultura destacamos el maíz y la yuca. Y bueno, más o menos un tip de esto es que los indígenas los indígenas colombianos nos pueden enseñar, no por sus grandes obras, no por sus estructuras arquitectónicas o por su arte, sino por su pensamiento filosófico, que era tener una buena relación entre el hombre y la naturaleza, para que así nuestro ambiente fuera sano y de buena convivencia. Y pues bueno, ya pasamos al segundo periodo, que fue el periodo de conquista. El periodo de conquista se desarrolló de 1492 a 1810. En 1492 fue el descubrimiento de América y en 1810 fue en la independencia de Colombia de España, en este caso la Gran Colombia. Durante este periodo se conoce como... Entonces de este periodo pues conocemos que se dividió en dos periodos, ¿cierto? Entonces sabemos que la conquista inicia en 1492 con el descubrimiento de América y finaliza en 1550 con la fundación de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Resulta y pasa que en la conquista del rey de España, el rey dio a cada uno de los españoles el derecho como de fundar poblaciones y gobernar su territorio bajo la misión de convertir al cristianismo. Aquí vemos influencia religiosa. Entonces aquí los españoles querían convertir a los indígenas al cristianismo y así que ellos dieran tributo a la corona. A medida que los españoles fueron conquistando y construyendo asentamientos, dispusieron de normas
y como de orden, o sea, implantaron ahí sus normas sin importar la opinión de las personas que allí habitaban, en este caso los indígenas. Otro tip es que los españoles pues continuaron estableciéndose durante 300 largos años, lo cual generó muchísimas guerras, además de una numerosa importación de población negra africana como mano de obra esclava. Esto se dio debido a que pues obviamente pues los españoles ya tenían a todos los indígenas súper cansados, súper agotados de toda esa esclavitud y todo ese maltrato hacia estas personas, hacia estos indígenas. Entonces ellos comenzaron a morir poco a poco. Se podría decir que se comenzaron a extinguir. Entonces, pues debido a que ya había poca gente, los españoles trajeron a, pues como les decía, a población negra africana. Y pues de allí se comenzó a formar la Nueva Granada. Y pues aquí termina el periodo de conquista. Bueno, entonces continuamos. El tercer periodo en la historia de Colombia fue la colonia. Ese es el tercer periodo, la colonia, que pues inicia en 1550 y finaliza en 1810. Y pues finaliza en 1810 cuando nuestro país inicia la independencia de España. En esta etapa pues los españoles establecieron e impusieron su forma de gobierno, impusieron su sistema económico y pues lo peor fue que impusieron su cultura a todos los indígenas. Una de las primeras actuaciones políticas fue dar un nuevo nombre a nuestro país. Ese nuevo nombre fue Nuevo Reino de Granada. Designaron a Santa Fe de Bogotá como su capital. También sabemos que las primeras regiones colonizadas en Colombia fueron en 1509, que fue la región de Urabá y Darién. Después, pues posteriormente en 1525, Santa Marta. Los españoles establecieron un modelo de asentamiento conformado por calles y carreteras, plaza mayor, iglesia y edificios públicos. Aquí nos damos cuenta que pues en realidad, digamos, los pueblos, o sea, la mayoría de los pueblos se componen de esto. Una iglesia central, edificios públicos ahí en la plaza, una plaza mayor, las calles y pues las carreteras. Todo esto anterior fue implementado por Fray Domingo de las Casas. Y pues además fue el primero en organizar una misa y se le conoce como el protector de los indígenas. O sea, esta persona creía en el defender a los indígenas, porque para ellos también eran personas con derechos. El cuarto periodo fue la independencia. Entonces, en la independencia, más o menos fue el conflicto que condujo a la independencia se desarrolló entre 1810 y 1819, cuando Napoleón invade España y pues tenemos la causa de la independencia, que fue pues la Ilustración, que fue un movimiento intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII en Francia y pues que produjo grandísimos cambios en la forma de pensar. Entonces aquí vemos que ya las ideas de la Ilustración pusieron en duda el poder de los reyes y propusieron un gobierno basado en la igualdad. Aquí ya vemos que, o sea, una nota muy importante es que aquí en el periodo de independencia el poder del Estado se divide en tres. Aquí nace el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, estas ideas tuvieron gran influencia en las colonias americanas, contribuyendo decisivamente en nuestra independencia. Además, pues con ellas se gestaron revoluciones que terminaron pues con los gobiernos autoritarios de los reyes. Acá pues
una nota importante es que la independencia de Estados Unidos fue en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. El 4 de agosto de 1789 se proclamaron los derechos del hombre y el ciudadano, y en Colombia se conocieron gracias a Antonio Nariño. O sea, fue un hombre, se podría decir que maravilloso en este ámbito, porque fue quien nos dio como esperanza en una igualdad en personas. Entonces, este hombre, Antonio Nariño, trajo estos derechos el 9 de abril de 1797 en su periódico La Bagatela y La Gaceta. Una de las revoluciones importantes en Colombia se llamó la Revolución de los Comuneros. Entonces la Nueva Granada estaba inconforme con la creación de impuestos, y pues aquí vienen problemas y eso, y viene la revolución y la independencia de Colombia. En la Revolución de los Comuneros, personajes importantes fue Manuela Beltrán y José Antonio Galán. Entonces aquí ya vamos a pasar para el quinto hecho, el quinto periodo de la historia de Colombia, y ya tenemos pues la época contemporánea. La época contemporánea es muy interesante porque ocurren muchísimas cosas. Entonces, unas de ellas son que el 20 de julio de 1810 gritó independencia, ¿cierto? El 11 de noviembre de 1811, la independencia de Cartagena. El 20 de agosto de 1821, el Congreso de Cúcuta se escribe la primera Constitución de Colombia. En el